¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Jorge y Jamie. Bienvenidos a nuestro canal, si es el primer video que ven. Hoy tenemos un video muy especial. Divino, además como de ensueño. Nosotras las mujeres especialmente que siempre soñábamos con el príncipe azul y en el castillo, les vamos a mostrar los castillos de Costa Rica. Bueno, algunos de los castillos de Costa Rica, por lo menos los que están más cerca de San José, por si algún día quieren visitarlos. La mayoría son privados, pero se pueden observar desde afuera y se puede ver toda esa belleza, incluso tomar fotografías. Exacto. Vamos a irles mostrando algunos de los principales. El primero que le vamos a mostrar es uno que está en el puro centro de Chepe, como decimos acá en Costa Rica, o sea, de San José, la capital. Se llama Castillo del Moro. El Castillo del Moro fue construido en 1930, desde entonces se conserva así. Y el dueño fue un español llamado Anastasio Herrero. Años después en este castillo vivió Monseñor Carlos Humberto Rodríguez y él fue el creador de algunos castillos que vamos a ir a ver más adelante porque él era amante de toda esta arquitectura. Su infraestructura incorpora algunos elementos, por ejemplo, como gárgolas, tiene habitaciones, columnas, arcos. Su infraestructura es de estilo mudéjar. Es un término que se utiliza para designar a los musulmanes que permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos y se les conocía como los moros. Por eso se llama Castillo del Moro. Y ahora estamos en Santa Lucía de Barba de Heredia, en uno de los castillos más bonitos que está en la calle, en la principal. Es más, pasas en carro y lo puedes ver, pero queremos contarles un poquito más la historia, lo que se sabe, por lo menos nosotros lo que averiguamos, incluso hablando con alguien que anda por aquí cerquita que sí es familiar de los dueños, así que sí es verídico lo que les vamos a contar, Jorge. Sí, exacto, súper bonito. Uno cuando pasa en carro por acá, por la calle principal, digamos así, que va hacia Barba de Heredia, se lo puede topar y lo puede ver. Es más, nosotros parqueamos aquí el carro y nos bajamos para verlo desde afuera porque es una casa de habitación. Hay personas que de repente coleccionan monedas, billetes, stickers, LPs, discos. Jorge es uno, por cierto. Sí. Pero bueno, la historia de este hermoso castillo que está de fondo comienza con don Omar Zumbado. Desde pequeñito amó la cultura inglesa, según dicen, cuando veía revistas con fotos, por ejemplo el Westminster y demás, el Big Ben, guardaba todas estas cositas y decía, yo quiero mi casa como un castillo y la voy a construir así cuando sea grande, y así fue. Este castillo tiene más o menos 50 años de haber sido construido y se fue construyendo por secciones. La primera sección fue la central y luego se hizo la construcción del ala sur para una habitación para uno de sus hijos. Sintió que le faltaba un espacio más y era la parte norte, que eso la queda con la calle principal. Incluso Jay, este castillo ha estado a la venta, sí, o está a la venta en este momento también, porque es una casa de habitación al final de cuentas. Ojalá, si lo compramos. ojalá que si una persona lo compra, mantenga el estilo que tiene este lugar tan bonito. Aquí caminando por las calles de Tibás, llegamos a otro castillo. Demasiado lindo. En Colima es, ¿verdad? Colima de Tibás, que pertenece, por cierto, a la parroquia San Bruno. Así como es. Un castillo y la parroquia, tiene origen católico. Este castillo se llama Torre Luz. Así es. Y está frente a una ferretería muy grande aquí que se llama EPA. Y pues tiene una historia muy bonita que les vamos a contar de una vez. Pese a que se encuentra en una zona industrial o comercial, por así decirlo más bien, pues se conserva mucho, por dentro es hermoso. Torre Luz, dedicado también a la mamá de Monseñor Rodríguez. Él lo construyó hace aproximadamente 60 años y no solamente tenía este castillo, sino que dos más, uno en Coronado, llamado Villa de Maús, y otro en el centro de San José, Castillo del Moro. Parte de la inspiración que él tuvo fue que estuvo viviendo en Canadá, también en Europa, y pues allá tuvo que haber visto muchos castillos y al ser amante de este tipo de edificaciones construyó este acá, que ahora es una firma de abogados.
Nos vinimos para Villa de Maús en Coronado, donde esta pared, bueno, está ahora en lo que era uno de los castillos en los que residió Monseñor Rodríguez. Sí, lamentablemente a inicios del año 2023 lo que quedaba de este castillo fue derribado y ahora no queda más que una tapia que hicieron acá donde estuvo alguna vez este castillo tan bonito que mantenía el mismo diseño y el mismo estilo de Torre Luz que ya vimos hace unos minutos. Y bueno, algunos castillos no han perdurado en el tiempo, otros por dicha sí. Algo importante es que no todos los castillos son de acceso público. Los que hemos estado repasando en este video son los que son un poquito más fáciles de visitar. Aunque por fuera, eso sí, ya por dentro les vamos a mostrar también algunas imágenes, videos o fotografías de aquellos que sí tienen realmente acceso limitado, tal vez con algún tipo de membresía. Por ejemplo, en Sacramento hay uno que es propiedad privada, que de hecho no se ve, que se utilizaba también como para hospedaje, ¿verdad? Sí, se llama Bradgate, está en Sacramento, en Heredia. Eso es camino al volcán Barba, ya casi llegando al volcán Barba. De hecho, nosotros fuimos por allá, pero es un portón que está cerrado, no se puede entrar. Entonces no es de acceso público, como dice Jay. Y recomendación, si van a ir o quieren experimentar, vivir la experiencia, valga la redundancia, pueden ir, pero en 4x4, ojalá, a un carrito alto, no sé, digo yo. Pero a ver casi que de la naturaleza y ver si de casualidad está abierto. Y el otro castillo, que también está en Heredia, es el que está dentro de la propiedad del Castillo Country Club. Así es, y bueno, no está como abierto al público en sí porque es un club. Hoy día se hacen de hecho muchos eventos ahí, además es muy bonito. El que ha tenido la oportunidad de ir o puede ir, excelente. De hecho es una capilla. Exacto, hay una capilla, o sea, es demasiado lindo, demasiado lindo. Pero bueno, en 1930, en la década de los 30, don Manuel Escalante fue quien hizo este castillo, ¿verdad? Sí, lo construyó para que fuera su casa de habitación y ahí estuvo el castillo desde la década de los 30 hasta que en la década de los 70 un grupo de amigos decide crear el Castillo Country Club, bueno, o un club, y le pusieron después el castillo porque en la propiedad ya estaba ese castillo que le han dado mantenimiento y se ha mantenido a través de la historia. Bueno, y siguiendo aquí en las calles de San José. Hermosas, tienen su encanto. Por ejemplo, señores vendiendo helados. Ah, sí, con heladitos. Sí, ¿verdad? Con este sol. Se han dado cuenta rápidamente que estuvo garuando, ahorita está el sol de nuevo. Así es Costa Rica. Así es Costa Rica, sobre todo en una época como esta. Ahorita estamos en septiembre, entrando octubre, y es bastante cambiante, así que tienen que andar de todo anteojos, abrigo. Bueno, estamos en el centro de San José porque vamos a visitar un edificio, una edificación muy emblemática del país que tiene toda la pinta de ser un castillo. Oficialmente no se le llama castillo, sino que actualmente es un museo, pero bueno, vamos a irles dando una pista. Véanlo aquí. ¡Ay, vean qué lindo! ¿Se imaginan estar ahí? Sí, vamos a ir a verlo más. Vamos a ir a verlo más de frente. Bueno, aquí vamos caminando, viendo las paredes de este edificio que vamos a mostrarles de frente. Por el momento vamos bordeándolo, disfrutando un poquito del paisaje, pero vamos a llegar al frente para que ustedes puedan verlo y contarles cuál es el nombre y un poquito de la historia. Bueno, ya estamos al frente, ya les vamos a mostrar un poquito de este lugar. Así es. Pero contémosles la historia. Este espacio o este lote en el siglo XIX era utilizado para siembra del café. Wow. Y ya por ahí de inicios del siglo XX, como por el año 1917 o algo así, se inició la construcción de lo que hoy en día es el Museo Nacional. Y justamente después de eso que dice Jorge, bueno, en realidad se mantuvo como el cuartel Bellavista, o sea, aquí se guardaban todas las armas y no fue hasta entonces el 1 de diciembre de 1948 que gracias a Dios se abolió el ejército, eso se terminó y pues quedó esta maravilla también, que pues hoy día es parte de nuestra historia y es una visita infaltable si vienen a San José, Costa Rica. El presidente en ese momento era don Pepe Figueres, un mandatario histórico para nuestro país, y después de eso, después de la abolición del ejército en 1948, 2 años después, se traslada el Museo Nacional acá, a este edificio, porque el Museo Nacional ha estado en varios lugares a través de la historia. Desde 1887 que existe el Museo Nacional, y ya a partir de 1950 se ha mantenido acá, en este edificio.
Esta plaza realmente es súper linda, Jay. Yo creo que muy pocos ticos venimos acá, al menos no con tanta frecuencia, el ver los edificios, toda la infraestructura, o sea, es que vean qué hermosura, qué es lo que pasa. Manda huevo, diríamos los ticos. Manda huevo, otra frase para el otro video. ¿A dónde vas, Jay? Es que me surgió la duda, porque vean esta estructura de metal, da miedo, parece un ovni. Hay que ver qué es. Ah, muy bien. Se puede usar para descansar. Yo creo que sí. De hecho, Jay, Ajá. ahí hay una esfera. Esa es una esfera de piedra, vamos a ver. Vamos adentro. Que por cierto, Jay, esas esferas de piedra, como la que vamos a ver aquí, la que está en este espacio tan bonito para descansar, cuando unos trabajadores de la United Fruit Company estaban excavando, se encontraron algunas esferas y bueno, lamentablemente las movieron del lugar y en la zona sur prácticamente ya no hay, pero aquí en el Museo Nacional podemos encontrar varias. Una de esas, por ejemplo, la que está aquí. Bueno, ya llegamos al final de este video. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo los castillos y vamos a cerrar con uno de los, no más importantes, pero los más lindos y llamativos del centro de San José, el Museo de los Niños. Este edificio es muy importante acá en Costa Rica, en San José obviamente, porque en el año 1909 fue construido con toda la intención de ser una penitenciaría. De hecho, estuvo funcionando así durante 70 años, hasta el año 1979, cuando fue cerrado. Como 11 años después, en el 91, Gloria Bejarano, pues lo tomó en sus manos, lo reformó, lo mejoró y creó alguna institución como ayuda. A partir de ahí vamos conociendo lo que es el Museo de los Niños, que es muy atractivo justamente para los turistas, es muy en pro de la educación, de la diversión sana también, para todas las familias incluso. Ella fue la primera dama de la República durante del año 90 al año 94 y fue la que impulsó este centro tan bonito que, aparte del Museo de los Niños, también reúne otras instituciones como por ejemplo el Auditorio Nacional. Y dato curioso también es que en el 88 fue declarado Patrimonio Arquitectónico e Histórico de Costa Rica gracias a algunas de sus paredes que son hermosas. Bueno, y si les gustó el video, ya saben, suscribirse por aquí, dejarnos los comentarios. Intentamos ir a algunos, otros pues no hay chance para el público en general. Así que cuéntenos cuáles otros castillos hay en nuestro país, en Costa Rica. Sí, déjenos su comentario por acá y si les gustó el video también recuerden darle like.